Muy buenas noches. Con motivo del Día de nuestra Comunidad, que celebramos el próximo martes, vamos a dedicar el programa de hoy al patrimonio inmaterial de Andalucía, esas valiosas manifestaciones culturales intangibles que se han ido transmitiendo de generación en generación. Desde hace varios años, expertos del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico elaboran un atlas en el que se recogerá toda la variedad de expresiones culturales, fiestas, tradiciones, saberes y oficios artesanos de los casi 800 municipios andaluces. Se trata de hacer un inventario que pueda después difundirse y evitar que caiga en el olvido. En Los Reporteros hemos recogido una pequeña muestra de ese rico patrimonio con la que también queremos homenajear a las personas que han hecho posible que se mantengan vivas nuestras costumbres. Somos un grupo de 11 antropólogos y antropólogas y entonces nos hemos repartido el territorio andaluz por comarca. Cada uno de nosotros estamos un año en cada comarca a fin de poder seguir el ciclo ritual anual completo. No porque sea solo importante los rituales festivos, sino que al hilo de los rituales festivos van saliendo los demás ámbitos del patrimonio. Por ejemplo, la gastronomía, que suele estar asociada en muchas ocasiones a las fiestas. Van saliendo algunos oficios y artesanías que tienen relación también con las fiestas. Los modos de expresión que se utilizan también, que tienen que ver igualmente con los rituales. Pero antaño ¿cómo era? ¿Cuándo eran antaño los momentitos para bailar sacarra? Cuando todavía se vivían las cortijadas y... Esto se vuelca todo en una base de datos. Todo el que tenga curiosidad por conocer el patrimonio andaluz vaya a la base de datos y ahí encuentre pues tanto los textos como las entrevistas de audio, como los vídeos que hay registrados, las imágenes. Patrimonio inmaterial son todos los usos, expresiones, conocimientos, técnicas que se transmiten de generación en generación y que forman parte de la identidad de los colectivos que lo producen y lo mantienen vivo. Inmaterial no significa que no haya materialidad, porque no hay nada más tangible que un alimento, que una fiesta, que lo que se produce en un oficio. Pero no destacamos al botijo, sino al saber artesano que produce el botijo, ¿no? Esto es más natural una gallina. Esto llevamos, como lo estáis ustedes viendo, me parece que lo hacían ya los romanos, el mismo trabajo, porque no ha cambiado nada. Aquí las máquinas todavía no han entrado y todo esto es manual. Antiguamente la sal era muy importante porque era la forma de conservar. No había nevera y la sal era la nevera que había. Yo, según siempre he escuchado a mi padre y a mis tíos hablar. Saberes, oficios, técnicas,
cuentos, tradiciones orales, formas gastronómicas, formas de relacionarnos. Todos esos elementos empezaron a estudiarse desde el siglo XIX y, sin embargo, ha tenido que pasar más de 2 siglos y ha tenido que abrirse la mente a instituciones supranacionales como es la UNESCO, que empiecen a difundir la idea de que no solo eso es patrimonio, sino que en el fondo es el patrimonio más importante, porque es el que nos da como decimos, el arraigo cultural, ese sustrato donde se basa toda nuestro ser cultural. Hermano, Ave María Purísima, sin pecado concebida. Don Rafael Pablo Escribano López. Sebastián Ruiz Rubio. Pensar que un proyecto como el Atlas del Patrimonio Inmaterial nos ponía en relación directa con los ciudadanos para sensibilizar sobre nuestro patrimonio y la necesidad de su protección y de su conservación. Y eso fue el origen del proyecto. Esta danza va dedicada a todos los que son, serán y han sido locos. ¿Preparado? ¿De dónde venimos como andaluces? Del tiempo, de la historia, pero venimos de aquello que queremos nosotros autoconstruirnos. Todas nuestras señas de identidad actuales son muy recientes. Es decir, si cogemos las figuras políticas de Blas Infante, nuestra bandera, nuestro himno, o hacemos referencia a lo que significó la lucha jornalera por la tierra, son de finales del siglo XIX y principios del XX. Llamativamente, por lo tanto, somos una tierra muy antigua, pero que sin embargo tenemos una identidad que podemos considerar en sus manifestaciones actuales relativamente nueva. El Señor es contigo y bendita tú eres entre todas las mujeres. La diversidad cultural mucho mayor de lo que conocemos. Te pones a trabajar en estos temas, se te desmontan muchos de los tópicos que existen sobre Andalucía, ¿no? El flamenco, los toros, la romería del Rocío. Parece que existen ciertas fiestas que quizás también porque los medios de comunicación han puesto mayor interés en ellas, han hecho que la gran diversidad que existe en Andalucía pues se haya silenciado, ¿no? Por mucho tiempo.
tradiciones de nuestros ancestros, que son tradiciones que cuando uno la está viendo dice, bueno, pues esto no parece Andalucía, esto parece Aragón, ¿no? O esto parece, es decir, la complejidad del hecho patrimonial y material nos ha puesto sobre la mesa una Andalucía muchísimo más compleja. Si cogiésemos un elemento, por ejemplo, la Semana Santa. Bueno, la Semana Santa malagueña es tremendamente diferente de la que se vive en Sevilla y tremendamente la malagueña sevillana y malagueña de la que se vive en la campiña cordobesa. Cada uno tiene su riqueza patrimonial, evidentemente un punto en común. Ese mundo del ritual, por su enorme polivalencia y polisemia, la gran variación. Y evidentemente nosotros proyectamos ahí algo que sí es muy andaluz, que es la forma de vivir la calle, la forma de interactuar entre nosotros, la forma de comunicarnos. Eso sí que convierte literalmente algo que es muy andaluz, no la forma específica, sino cómo la vivimos, ¿no? Comunitario que, bueno, está siendo atacado por el individualismo feroz, porque nos dicen que para ser modernos hay que tratar de ganar cada vez más. La crítica, por ejemplo, a los gastos en relaciones sociales o a los gastos en fiestas, se ha activado una especie de calvinismo no religioso, pero sí un calvinismo capitalista, que nos dice que el tiempo que utilizamos para estar con la familia o para estar con los amigos, para relacionarnos o para vivir una fiesta, es un tiempo perdido porque la producción baja, etcétera, etcétera, etcétera. Venga, a vuelta. La parte que más le gusta de la fiesta a la mayoría de la gente que participa son los preparativos, porque es cuando trabajan en grupo o con sus vecinos o sus familias en la organización de algo que luego es para el disfrute de todos, ¿no? Más que cuando llegan todos los de fuera y demás, ¿no? Es esa parte de poder hacer cosas juntos y sentirse miembro de un grupo. Te cortas de rezo para que entre el chopo para arriba. La identidad de mucha gente
se activa, se reproduce en rituales, en fiestas que tienen que ver con símbolos religiosos. ¿Hasta dónde llega lo religioso y dónde empieza lo identitario que no necesariamente es religioso? En esto también la cultura andaluza es una cultura mestiza, resultado de muchas imbricaciones, ¿verdad? Y claro, ¿quién se atreve a juzgar cuáles son las razones profundas por las que participamos en nuestras propias fiestas? El ritual que empieza con la limpieza del santo, limpiar el santo la cara, limpiarlo un poco, y después ya se le coloca su manto y sobre él los milagros y todo su patrimonio. Nada que me quemo. Casi todo lo que nosotros llamamos costumbres tradicionales están ya fuera de tiempo, pero nos quieren que dar la imagen de que aparentemente nada cambia. Pero si volvemos a analizar nuestros rituales, bueno, fenómenos tales como los costaleros de la Semana Santa hoy de Hermandad son del año 70, la intervención de las mujeres en el contexto ritual como mayordomás es de los años 90. Es decir, continuamente estamos dejando elementos del pasado que ya los olvidamos y creando nuevos elementos, nuevas tradiciones que se van insertando y que no sabemos cuál va a ser la proyección del futuro. El proceso de espectacularización de las fiestas tiene varios riesgos, evidentemente. Uno de ellos es la homogeneización. Cada vez en más sitios se quieren parecer cuando celebran tal o cual fiesta. Por ejemplo, bueno, aquí en Andalucía, cada vez más a los carnavales de Cádiz, en concreto, o la Semana Santa, sobre todo la de Sevilla, la de Málaga. Esto supone una homogeneización que sin duda es un empobrecimiento cultural. Y yo creo que habría que hacer un esfuerzo por activar la valoración de lo singular. Ya esto ocurre en algunos sitios, que llevan a gala no parecerse a las grandes ciudades o a las grandes fiestas. Ya en algunos sitios le dicen, nosotros somos distintos. Ahí hay un aspecto que sin duda no se puede ocultar, que es el aspecto del maltrato y del sufrimiento a los animales. Yo recuerdo que en los años 70 y principios de los 80, en sitios, en muchos lugares donde no había esa tradición de correr los toros, pues se implantó. Es decir, que en algunos lugares pues realmente la raigambre de esa expresión pues tampoco es demasiado fuerte.
La música nos cambia de sitio. La música es la que nos hace, por otra parte, recordar. Entonces, ese recuerdo que no se sabe lo que es el que hace que la música, lo primero, se viva, pero luego se recree a través de la memoria. Y cada vez que se oye esta música, en Andalucía decimos que no se oye, se siente. This Alora. It is a small world, but we think it is a good one. If you came to this town, if you would meet these people, I think you would like them. They are sometimes too proud, but they have much honor. No, la cultura se transmite de padres a hijos, de abuelos a... Hubo una generación de padres que no transmitió la cultura a sus hijos, pero fueron los abuelos quienes transmitieron a sus nietos a petición de ellos. Esas personas, jóvenes, muy jóvenes, son las que han querido identificarse haciendo los bailes, los cantes de sus abuelos, porque se sentían más a gusto haciendo, y se siguen sintiendo haciendo eso, mucho más a gusto. Lo primero, abro el barro, voy ahuecándolo y dándole forma. Le hago unos adornos. Ahora ya cojo y por inmersión le doy el engobe. Esto después del torno, una vez seco ya hecha los engobes, se dibujaría. Tendríamos que meterlo en el horno. Después pasaría a pintarse a donde están las niñas, que son las que le echan el color. Las pinturas son mezclas de óxido y le dio el color que yo quiero. Pero el esmalte, al meterlo en el horno, saldría transparente. A la llegada de la industria, de una forma artesana, se producía lo útil, lo no útil, lo festivo, lo tal. Se hacía el botijo y se hacía la carreta del rocío y se hacía absolutamente todo. Empieza a desprestigiarse porque empieza a tildarse de antiguo, de obsoleto, de atrasado frente a lo moderno, a lo mecánico, a lo tal. Llegando a un punto máximo además de desprestigio en los años 60, en los años del desarrollismo, donde se abandonan infinidad de oficios, de actividades. Los artesanos no quieren que sus propios hijos sigan en esa vida, sino que se incorporen a un mundo más moderno, más académico. Hoy día se ha vuelto a dar la vuelta a eso. La mayoría de los vidrios españoles son hereditarios de vidrio veneciano. La puerta de entrada fue Cataluña, ¿no? Hubo una producción durante bastante tiempo y eso lo hizo bastante importante porque ya se convirtió también en producción de vidrio doméstico, ¿no? El hecho de hacer redomas grandes para conservar el vino. El vidrio siempre era un material para guardar líquidos mucho más apropiado que otros materiales como la cerámica o demás, ¿no? En muchos casos las artesanías están abocadas a desaparecer. En muchos casos son la gente mayor del lugar los que tienen esos conocimientos, todavía lo hacen más que nada por entretenimiento suyo y por no dejarlo morir, pero no le han podido trasladar todos esos saberes a nadie, porque las nuevas generaciones, bueno, pues ya se buscan la vida de otra manera, ya tienen otros oficios y no les interesa. La reunión perfecta de dos mundos, como la artesanía en madera y la música. Cualquier cosa que descuide hace que luego no sea
una gran guitarra. Todos los constructores pues tenemos un punto de estar ensimismados en lo nuestro. Hemos llegado a la parte más difícil, pero esto de aquí, ¿ves?, es de lo que cuesta más trabajo. Cuando sale el instrumento del taller, aún viene un trabajo de acoplamiento de todas las partes del instrumento. Por eso es muy importante la labor del músico, que es el que termina de darle voz al instrumento que tú has construido. Si tenemos que ir como una pisonadora, borrando toda nuestra memoria, mira que es fácil mantener a un artesano que sepa hacerlo, uno, y que se lo transmita a otra generación siguiente. Una figura que ya está absolutamente ideada desde hace tiempo y que es tan fácil como eso, ¿no? Mantener como se mantiene en cualquier otro recurso cultural, ¿no? No olvidemos que la imaginería es una rama importantísima de la escultura, que es la gran madre, pero no por eso menospreciarla ni nada, es dificilísimo, ¿no? Sobre todo que llene a la unción, a la devoción y que llegue al pueblo, que es lo importante, ¿no? Hay que cuidarla al máximo, mimarla y darle todo, y pensar sobre todo en esos versos y en esas oraciones que el pueblo le reza y le dice, ¿no? Una puesta en valor es dotarlo de significado a ese referente o a ese elemento cultural, dotarlo de significado en su contexto histórico y en su modo de vivir en el presente. Y a partir de ese momento, cuando una colectividad se dé cuenta o, digamos, perciba precisamente a través de ese contraste, esa puesta en valor, ya no hace falta defender ese patrimonio, ese incidente, se valen por sí mismas. Eran hombres mucho más duros. Nosotros manejábamos las anclas a mano. Y ahora pero la gente no tiene los redaños que tenían aquella gente, ni pensarlo. Una levantada de 2.000 atunes de derecho manda cazar. Es un patrimonio vivo. Muchos de estos elementos patrimoniales en sí mismos son parte del desarrollo sostenible de nuestra comunidad. Pasa por ese desarrollo sostenible en la manera de que mantienen vivas tradiciones y elementos que son fundamentales para la pervivencia de Andalucía como región en su sostenibilidad. La cultura andaluza, uno de sus componentes es una filosofía de vida o de saber vivir que no pone al 100% el objetivo de la vida en la consecución de ganancias materiales o monetarias. Creo que también hay que tratar de preservarnos de esa continua afirmación de que hay que estar todo el tiempo compitiendo, produciendo, tratando de ganar más, porque, digamos, esa filosofía o esa lógica choca y agrede directamente a la lógica profunda de nuestra cultura andaluza.
veces nos sorprende que haya que estar todavía dando la batalla de demostrar que existe una identidad cultural andaluza. Realmente una cultura es la forma de vivir, la forma de pensar, la forma de sentir, la forma de expresarse de un pueblo. La cultura es resultado del proceso histórico. Si hay identidad cultural es porque hay identidad histórica también. Y la cultura, en nuestro caso la cultura andaluza, es o debiera ser también una palanca y un trampolín para el futuro. El fin sí es conservar los conocimientos y el modo de hacer las cosas, conservarlo para que sepamos cuáles fueron nuestros orígenes, cuáles fueron las transformaciones y por qué somos lo que somos, ¿no? Y por supuesto para darlo a conocer a las generaciones futuras que en muchos casos no las van a conocer porque están desapareciendo tradiciones y modos de hacer a pasos agigantados, ¿no? En la sociedad en la que vivimos. El chacarrá, la gente mayor dice que cuando ellos ya no estén, ya se dejará de hacer el chacarrá. De hecho, aquí en toda la zona de la campiña de Tarifa, los 4 grupos son todos gente mayor, con una media de 70-80 años. Cuando ellos no estén, pues difícilmente se seguirá cantando el chacarrá. ¡Ay, Juanilla, hijo! Ya mi barco va en andana. ¡Ey! ¡Cartagena se levante! ¿Quién te puedes tú lavar? Evidentemente solo hemos podido ofrecerles una pequeña muestra del riquísimo patrimonio inmaterial de Andalucía y de ese atlas que se está elaborando y permitirá, como han escuchado, que valoremos nuestras expresiones culturales y que puedan perdurar en el tiempo. Así terminamos. Les deseamos que pasen un feliz día de Andalucía. Volvemos el sábado que viene. Hasta entonces, gracias y muy buenas noches.